Bien, entonces este sería el tercer mensaje, es la lección número 2 en la serie de la vida centrada en el Evangelio. Y este mensaje le he titulado Hechos justos por Dios. Hechos justos por Dios. Estamos hablando de crecer en el Evangelio. Y de crecer en el Evangelio implica que nosotros apliquemos el Evangelio a nuestras vidas, que estemos cada vez más conscientes de dos cosas. Crecemos en nuestra conciencia de la profundidad y grandeza de nuestra pecaminosidad. Vamos creciendo también en conocer la magnitud de la perfecta santidad y grandeza de Dios. Y a manera que vamos avanzando después de nuestra conversión, va creciendo esas dos cosas. Inclusive algunos de los testimonios lo marcaron de cómo a través del tiempo iba habiendo una mayor conciencia de la realidad de nuestra pecaminosidad. Iba habiendo también una mayor conciencia de que Dios es santo, justo, bueno. Y todo eso iba haciendo que nosotros apreciáramos más el Evangelio. Cuando el Señor nos salva y somos convertidos, no necesariamente tenemos esa conciencia. No necesariamente estamos entendiendo todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero queremos crecer. Y desgraciadamente que si tú creces en la conciencia de tu pecaminosidad, pero no entiendes y no crece la cruz a esa medida, vamos a caer en condenación o vamos a caer en desesperación o en desánimo. O si crece nuestro entendimiento de la magnitud de Dios, pero no estamos viendo nuestra propia vida, nunca vamos a crecer también en el aprecio de la cruz. Entonces Abelardo trajo la semana pasada precisamente cómo es que nosotros tenemos que apropiar y entender el Evangelio para que nosotros vivamos conforme a las riquezas de ese Evangelio. Y que no seamos vencidos por el pecado, no seamos vencidos por nuestra incredulidad, sino que aprovechemos realmente y viviendo en la fe de lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Ahora, el día de hoy vamos a ver un poquito el problema de cómo permanecemos en la fe del Evangelio a medida que avanzamos. Porque creo que muchos de nosotros entendemos el Evangelio en parte y como no lo entendemos completo, entonces batallamos mucho en nuestra vida para seguir en el Evangelio. O sea, podemos nosotros creer en el Evangelio para salvación, pero luego no seguimos en él en nuestra vida. Entonces creo que nosotros tenemos que entender ampliamente el Evangelio para poder vivir en esa fe. Y el día de hoy vamos a concentrarnos en un aspecto del Evangelio que es nuestra justificación. Y esto va a venir a colación porque si ustedes son como yo, probablemente en tu vida te has sentido que no puedes cumplir con todos los requerimientos de la palabra en tu vida. Te has sentido tal vez que vivir para Cristo o servir a Cristo o ser cristiano es algo pesado, es algo muy difícil, es algo que no puedes. Y entonces te sientes culpable, te sientes falto, te sientes que eres el peor de todos los cristianos. O sientes que tal vez Dios está enojado contigo porque no cumples con todo lo que tienes que cumplir. Entonces vives en este sentido un cristianismo en donde estás tratando de cumplir con Dios, estás tratando de agradar a Dios. Y al estar viviendo así no te das cuenta que vives sin gozo, sin gratitud, sin experimentar el beneficio del Evangelio. Dices, no, pues realmente es que ser cristiano es muy duro, es muy difícil, no puedo y me siento frustrado y me siento cansado. Entonces la pregunta es, ¿para eso vino Cristo a morir? ¿Verdad? Para que te sientas así como esos cristianos que se sienten, ¿verdad? Como que tienen que esforzarse más y tienen que cumplir más y tienen que satisfacer a Dios y las demandas de Dios.
O puedes caer también, ¿verdad?, en un entendimiento incompleto del Evangelio, al punto que tú estás pensando que se trata de que tú eres salvo por Dios, te ha convertido el Señor, te ha salvado, te ha rescatado de tu antigua manera de vivir, y entonces dices, yo tengo que aparentar ser una buena persona porque todos los demás me están viendo, ¿verdad? Yo tengo que mostrarles que yo soy buena persona, entonces te la pasas realmente como aparentando tu justicia, ¿verdad? Eres bueno aquí, eres bueno allá, eres mejor que los demás y tratas de que los demás piensen que tú eres mejor de lo que realmente eres. Y creo que todo eso tiene su base en un mal entendimiento del Evangelio, por lo que nos alejamos del mismo y caemos en un evangelio que tiene que ver con tú estar cumpliendo toda una serie de reglas y una serie de maneras de vivir. Y lo que se trata es que tú entiendas lo que es verdaderamente la justificación. La justificación es uno de los beneficios del evangelio. Y lo vamos a leer nosotros aquí en el capítulo 3 de Romanos, versículo 19, en lo que algunos han llamado probablemente el párrafo más importante de toda la Biblia. Voy a leer en el versículo 19, dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano va a poder ser justificado en base a cumplir la ley. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, y noten el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Nos vamos a concentrar en estas palabras que habla de justicia de Dios justo, de la justificación. ¿Qué significan estas cosas? El Evangelio es el anuncio al mundo de lo que vino a ser una persona, la persona de Jesús. Ese es el Evangelio. Mira, déjame te cuento de una persona y lo que vino a hacer. Esa persona es Jesucristo y mira lo que vino a hacer. Y lo que vino a hacer es anunciar un cambio radical en el mundo. De donde el mundo estaba tratando de ganar aceptación a Dios, por medio de cumplir la ley. Y todo aquel que no cumpliera la ley tenía que ofrecer un sacrificio en el templo para pagar por ese pecado que había cometido. Jesús, dice la Biblia, vino a traer otra cosa, un nuevo pacto. Se llama el pacto de la gracia, en donde Él por gracia viene a traer un camino hacia la justificación. La justificación significa que tú puedes estar en una posición correcta delante de Dios y que Dios no te aplaste con su ira. La justificación es el cambio
posicional de una persona que pasa de ser un enemigo de Dios como pecador a ser aceptado por Dios. Y no solamente aceptado por Dios, sino adoptado por Dios como un hijo de Dios. Y no solamente adoptado, sino unido a Dios en un solo espíritu. ¿Cómo puede un pecador como tú y yo, estábamos en una posición de enemistad con Dios, ser trasladado y cambiado a una posición de aceptación, adopción, santificación y unión con Cristo? ¿Cómo puede suceder algo así? Y todos van a decir, es que Cristo murió por nosotros. Pero si nomás eso dices, Cristo murió por ti, pagó por tus pecados en la cruz, y eso es lo único que entiendes, eso es bueno, pero no está completo. La manera más reducida de decir el evangelio es: Cristo murió por mis pecados. 5 palabras. Cristo murió por mis pecados. Pero tienes que entender lo que estás diciendo. ¿Ok? No, Cristo murió por tus pecados, pero hay que entender por qué murió por tus pecados, cómo murió por tus pecados, qué estaba haciendo, cuál era su motivación al morir, por qué es que tuvo que morir. Entonces el evangelio incluye lo que esa muerte logra por y para nosotros. Pero creo que una de las cosas que nosotros perdemos es que Cristo no solamente vino a morir por tus pecados. Cristo vino y antes de morir por tus pecados vivió una vida perfecta. Y viviendo una vida perfecta como hombre es que murió por tus pecados. Y no solamente murió por tus pecados, sino resucitó al tercer día. Y no solamente resucitó al tercer día, sino que subió al cielo y ahorita está sentado a la diestra del Padre, porque fue aceptado por Dios. Todo lo que hizo fue algo tan bueno para Dios que lo exaltó hasta lo sumo. O sea que desde que Él nació, vivió, murió, resucitó y subió al cielo, todo eso Dios lo vio y lo exaltó hasta lo sumo. Y todo eso que Él hizo tiene que ver con el evangelio. Y el día de hoy lo que voy a traer es un concepto nuevo tal vez para ustedes, algo que tiene que ver con la doctrina teológica. Okay, esto es teología. Jesús viene como cabeza federal de la humanidad. ¿Qué es la cabeza federal? Nosotros entendemos esto en términos políticos, esto es un término teológico, pero entendemos nosotros somos una federación. Una federación quiere decir que somos un grupo de estados, en México somos 29 estados, y todos estamos bajo una sola cabeza, que es la presidencia de la República. ¿Okay? Todos los estados están sometidos voluntariamente a la cabeza federal del país, al gobierno federal del país. Cuando Cristo viene, Él viene como cabeza federal, o sea, con esa autoridad sobre toda la raza humana. Viene representando toda la raza humana. Viene a hacer una labor por toda la raza humana. Él viene a hacer algo como un representante nuestro, como una cabeza nuestra. Y la Biblia dice en el capítulo 5 del libro de Romanos, y en otras partes lo vimos también en Corintios, que Él viene como un segundo Adán. Así como Adán fue cabeza federal de toda la humanidad. Fue el primero, fue el principio. Y por algo que hizo Adán afectó a toda la humanidad porque era cabeza federal. Él representaba, y dice, en sus lomos estaba toda la humanidad contenida, toda su descendencia. También Cristo vino como un segundo Adán. Entonces Él también viene como una cabeza federal a hacer una obra. Entonces toda su vida, su enseñanza, su perfección, su muerte, todo lo que Cristo hace lo está haciendo como cabeza federal de la humanidad.
Y no solamente entonces debemos concentrarnos en lo que Él logra en su muerte, sino entender por qué lo está logrando y cómo lo está logrando. Entonces la justificación es el acto en donde tú eres declarado justo delante de Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Tú eres declarado justo. Y esa justicia significa que se elimina la pena de tus pecados, pero también se te acredita una justicia foránea. Se te acredita algo a ti que no generaste tú, la justicia de Cristo. Entonces la justificación involucra dos cosas. Primero, se quita la pena, se quita la culpa. Se lava la culpa y la condena de tus pecados, pero se está acreditando algo a tu vida. Yo les he dicho, ¿verdad? Que la Biblia cuando te dice, yo antes, el que antes robaba, ya no robe más, sino ahora trabaje para ganar dinero y dar a los pobres. El robar es el -10, es el pecado. Si yo simple y sencillamente ya no robo, pues ya no estoy pecando, ¿verdad? Pero estoy en un 0, ¿verdad? Nomás no robo, yo no robo, como muchas personas dicen, no, yo no le hago mal a nadie. Pues estás en 0, pero tampoco le haces a nadie bien. La justicia es que trabajes y que trabajes diligentemente para que tengas para suplir a tu familia y para dar a los demás. Eso es la justicia. Ese es el +10. Entonces, si tú solamente te concentras en la muerte de Cristo, Cristo pagó por mis pecados, estás en el 0 ante los ojos de Dios. Tú dices, es que yo ya no soy pecador porque Cristo pagó por mis pecados. Pues estás en el 0. Antes eras -10 porque eras un pecador. Dices, yo creo que Cristo murió por mis pecados, estoy en el 0. Pero ¿y tu justicia? ¿La justicia que demanda Dios? Dios demanda que cumplas toda justicia, que seas justo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es la justicia, hermano? Cuando habla de la justicia y la justificación, ¿qué significa la justicia? La justicia significa ser completamente recto, ser considerado justo delante de la ley, no culpable de nada incorrecto y culpable o responsable o diligente en todo lo correcto. ¿Ok? No eres culpable de ninguna violación de una ley, pero sí eres culpable de cumplir todo aquello que la Biblia manda que debes hacer. Entonces, si antes vivías en odio, ¿verdad? Cristo paga por ese odio, te limpia de la culpa de ese odio, pero la justicia de Dios dice, ama a tu prójimo. El Evangelio lo cubre todo. Si tú eres declarado justo, Dios te está considerando recto en lo que tú tienes que hacer. Dios, dice la Biblia, es completa y perfectamente justo. Dios es justo, es parte de su carácter, es parte de sus atributos comunicables. Dios es justo, en Él no hay nada incorrecto, nada ilegal, nada injusto, pero Él hace todo lo bueno. Y no solamente es justo en ese aspecto, sino que es el dador de la ley. Y es el que establece el estándar. Y es no solamente el que establece el estándar de la ley, sino luego es el que juzga al que no cumple esa ley. Puesto que es Dios, Él puede establecer y decir, esta es la justicia. Él es el que marca lo que está bien y lo que está mal. Y también es el que juzga si estamos o no estamos en nosotros cumpliendo esa justicia. Y luego es el que sentencia y da a cada quien conforme se merece. Ahora, nosotros en lo natural no somos justos. La Biblia dice que nacemos pecadores. Y dice aquí en el versículo, en el 3:13, dice que no hay ni un solo justo, no hay ni uno solo. En el 3:10, perdón, no hay ni uno justo. Y en el 23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo puede
alguien pecador, no solamente ser limpiado de sus pecados, sino luego ser declarado justo y recto delante de Dios. ¿Cómo podemos pasar del -10 al +10? Lo hace Cristo siendo la cabeza federal de la nueva humanidad que Él está levantando por medio de su vida y su muerte en la cruz. Entonces aquí, ¿cómo es que Cristo lo hace? Lo hace de dos maneras. Número uno, pongan atención. Cristo, como cabeza federal, cumple toda justicia. Solo Él tiene la capacidad de cumplir la justicia de Dios en una perfecta obediencia. Esto es lo que se le llama la obediencia activa de Cristo. Cuando Cristo caminó sobre esta tierra como hombre, lo hizo como el hombre perfecto. Dice la Biblia, cumplió toda justicia. Fue perfectamente obediente. Hizo todo lo que Dios demandaba de un hombre. Él cumplió la justicia divina que estaba sobre el hombre. Lo que Dios exige del hombre como criatura, Cristo lo hizo. Entonces Él cumple la justicia de Dios y dice, hey, como hombre, la justicia de Dios se puede cumplir por los hombres. Segundo, la segunda función de Cristo es que Él vino y en esa perfección entonces, siendo el perfecto hombre, el que nunca pecó, el que no había mancha ni defecto en Él, vino entonces como un cordero perfecto a ofrecer su vida para pagar la condena de todos nosotros. Todos los pecadores del mundo habían sido condenados por Dios con la muerte. Cristo dice, ok, yo ya cumplí toda la justicia, ¿ahora qué falta? Pues el problema es que todos estos son pecadores, ¿quién va a pagar por ellos? Yo pago. Yo ya vine a establecer una nueva humanidad, ¿verdad? Y si, digamos, Cristo pudiera haber generado o producido, ¿verdad?, toda una descendencia sin pecado. Pero dice, no, yo vine a redimir a estos pecadores, entonces ahora yo cumplo con la condena de ellos y yo pago porque yo puedo pagar, porque yo no tengo pecado, yo no necesito que nadie pague por mí, yo puedo pagar por ellos. Entonces lo que sucede aquí, hermanos, ¿por qué estaba haciendo Jesús esto? ¿Por qué Jesús cumplió toda justicia y luego por qué murió? Para que pudiera haber un intercambio, para que pudiera haber lo que se le llama el divino intercambio, y eso lo vemos en 2 Corintios 5:21, lo que Jerry Bridges llama su versículo favorito de toda la Biblia. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros en la cruz. Jesús se hizo pecado. Dice, maldito Gálatas, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo pecado, recibe el castigo del pecado, pero noten el intercambio. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Y a veces nos quedamos en este aspecto. Sí, Cristo murió por mis pecados, yo soy bien pecador, Cristo pagó por mis pecados, Cristo pagó por mis pecados. Pero no damos, ¿pero para qué? Cristo pagó por tus pecados, ¿para qué? Para que tú fueras hecho justo delante de los ojos de Dios. Justo delante de Dios en Él o a través de Él. Dios es justo y Él no puede nomás dispensar el pecado del pecador, hermanos. Y eso es donde muchos de ahí nos equivocamos porque creemos, Señor, perdóname mis pecados. Y el Señor dice, ay, sí, me caes tan bien, eres buena persona, te voy a perdonar. Dios es justo. Y así como sería injusto que un asesino le caiga bien al juez. Oye, me caes bien, me contaste unos buenos chistes ahorita en la entrada, te voy a dispensar sal. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los víctimas de ese asesino, verdad? Dice, espérate, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que ser justo, aunque te caiga bien el fulano. Dios no dispensa nuestro pecado. Dice, para que se manifestara la justicia de Dios,
Él derrama su ira sobre Cristo. Él paga, Cristo tiene que pagar porque de otra manera no puede haber perdón de los pecados. En este tiempo fue justo castigando a Jesús para que ahora sea justo justificándonos a nosotros. Hermanos, esto es el escándalo del Evangelio. Así se llama. El Evangelio es un escándalo. No tiene sentido, no es una economía humana. Esto no tiene sentido. Hermanos, la justificación es la declaración de Dios sobre nosotros. Dios como juez declarándonos justos, no culpables, pero también rectos delante de Él. Y lo que se nos había imputado, yo nunca conocí a Adán. Que no hay fotos de Adán. ¿Por qué se me carga a mí la muerte que Él se ganó para todos nosotros? Se nos imputó la muerte, se nos imputó la culpa de Adán, pero aparte dice el versículo 20, y también todos somos culpables porque todos hemos pecado. Entonces, a mí se me imputa una muerte por la culpa de Adán, pero dice aquí, entonces Cristo hace un divino intercambio y tu culpa, mis pecados y los tuyos y los tuyos y los tuyos, los de todos aquí, se le imputaron a Jesús, se le cargaron a la cuenta de Jesús y Él ahí recibió en la cruz la ira de Dios por toda esa imputación. Somos declarados justos, hermanos, sin culpa por nuestros pecados, pero también justos o rectos. La justicia significa la rectitud, justos en Jesús delante de Dios. ¿Por qué creen que vamos a ser coherederos con Cristo? ¿Por qué creen que estamos siendo santificados y transformados a la imagen de Cristo? Para que seamos igual que Cristo. O sea, eso no tiene sentido. Esto es un escándalo. Que Dios, siendo justo, pueda declarar a alguien como yo recto delante de sus ojos. Ese es el escándalo de la cruz, hermanos. ¿Cómo lo recibimos entonces? ¿Cómo es que recibimos esa justicia? Aquí lo dice el versículo 26, 3:26. Dice, para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica ¿a quién? Al que tiene fe en Jesús. No más. ¿A ti te justifica Dios? Si tienes fe en Jesús. ¿Cómo lo entiendo esto? Yo lo entiendo de esta manera. Un criminal que fue agarrado infraganti. ¿Saben lo que significa infraganti? En el acto. Las manos en la masa, ¿ok? Con el costal de lo que se iba robando de la casa. Va saliendo así, está la policía y el dueño de la casa y te dice, ándale, ya te agarramos, viejo. ¿Qué salida tiene un criminal descubierto, agarrado infraganti, en el mismo acto? ¿Qué recurso tiene ante el juez? Cero. ¿Qué es lo único que puede hacer ese criminal? Tenga misericordia de mí. Se sabe, soy culpable, me agarraron, no puedo justificarme, no puedo salirme. El pecador dice, no me queda más que por favor. Fíjense, por favor significa por gracia, tenga misericordia de mí. Eso es tener fe en Jesús. Cuando tú dices, estoy deshecho, he sido descubierto, reconozco, me doy cuenta, soy un pecador, no tengo esperanza, Dios justamente me condenaría.
Por eso es que tantas personas no vienen a Cristo Jesús, porque piensan que son justos. Y necesita Dios destapar eso y que vean y se den cuenta, soy un pecador miserable. Por eso Jesús les decía, las prostitutas y los ladrones y los asesinos van adelante de ustedes al reino. Porque ellos saben que no tienen esperanza. La mujer que fue sorprendida en adulterio, ahí a los pies de Jesús estaba tirada, le iban a apedrear. ¿Qué esperanza tenía? Nada. Nada. Jesús la perdona porque ya no tiene esperanza. Hermanos, eso es la fe. Cuando tú dices, no tengo nada más que a Cristo, solamente la misericordia de Cristo, solamente la gracia de Cristo, solamente el favor de Cristo me puede salvar. Esa es la fe salvadora, cuando corres a Cristo de esa manera. Cuando dices, no tengo esperanza, nunca podré salvarme, nunca podré ganar la aceptación de Dios, y entonces corres y dices, Cristo, ten misericordia de mí. O sea, renuncias a toda tu posible justicia. Renuncias a esa tontería, por no decir una palabra más fea, porque hay otras palabras que son más apropiadas, de andar diciendo, no soy tan malo. ¿Ante los ojos de quién? Ante tus propios ojos solamente no eres tan malo. Pero mídete ante la ley de Dios. Dile eso a Dios que te hizo y que te manda que lo ames con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No, si yo no soy tan malo. Cuando renuncias a eso y dices, no, Señor, sí soy indigno, no merezco que tengas misericordia de mí. Hermanos, por eso es que es tan peligroso que prediquemos un evangelio en donde se te dice que le hagas el favor a Dios. Que tú le hagas, pásale chance a Cristo Jesús en tu vida. No, sí, yo me di cuenta y dije, órale Jesús, te recibo en mi corazón, ven, haz tu obra. Mejora mi vida. O sea, tenemos que venir al reino, tenemos que entrar a la salvación de rodillas clamando, diciendo, he aquí soy reo de muerte, Señor. Solamente si tú tienes misericordia de mí, es que podré vivir. Y la esperanza dice, ¿verdad?, que todo el que clame y todo el que invoque el nombre de Jesús, todo el que invoque el nombre de Jesús en esa posición, dice, será salvo. La vida que ahora vivo en Cristo Jesús, la tengo que vivir por fe. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo permanezco yo así? Lucas capítulo 18. Muy interesante, 2 ejemplos en la Biblia que Jesús nos dejó ahí para que entendiéramos un poquito cómo se hace esto. Refirió también esta parábola a ¿quiénes? A unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa como justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalta será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Uno confiaba en sus obras.
Los fariseos, hermanos, son aquellos cristianos que todo mundo quiere que estén en su iglesia. Los más serviciales, los más puntuales, los que siempre diezman, ¿verdad? Los que siempre participan, los que siempre hacen todo lo que les piden, nunca faltan a su grupo de casa. O sea, son los cristianos perfectos. Pero el fariseo es el que luego confía que eso le está ganando puntos con Dios. Y luego ven a los otros, hombre, este siempre llega a las 12. La reunión es a las 11, por cierto. Hombre, este llega a las 12, quitándosela las lagañas, ¿verdad? Nunca diezma, nunca hace nada, nunca participa. Va a los grupos de casa un día sí, un día no. La manera de permanecer en fe es permanecer como ese recaudador de impuestos, diciendo: Señor, yo reconozco, fuera de ti estoy perdido, fuera de tu misericordia estoy perdido. Yo permanezco en la cruz así. ¿Cómo se vive por fe en la justificación de que somos justos delante de Dios? Permaneciendo nosotros conscientes que nuestra pecaminosidad es algo tremendo, hermanos. Vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que seguimos siendo orgullosos, rebeldes, que adentro de mí se sigue revelando mi corazón no quiere las cosas de Dios. Y sigue creciendo la admiración de la grandeza y conocimiento de Dios tan santo, perfecto, que decimos: Señor, tu santidad es tan grande, Señor, que nos aplasta. Y no me gusta que me hablen de santidad. No me gusta que me hables de santidad de Dios. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir mal. Háblame del amor de Dios. Pero cuando vemos la santidad de Dios en sus dimensiones correctas y vemos nuestra pecaminosidad en nuestras dimensiones correctas, ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos como el criminal culpable de rodillas: Señor, ten misericordia de mí. Y ¿saben una cosa? Nunca cesa eso. ¿Cómo se vive entonces centrados en el Evangelio? Pues se vive cuando tú caes en pecado y te sabes culpable y te sientes culpable. ¿Por qué te sientes tan culpable cuando pecas? Porque pensabas que antes de pecar no eras tan culpable. Antes de pecar decías como el joven rico: todo eso cumplo, Señor. Y luego vas y te azotas allá de carota, ¿verdad? En el piso. Y ¿cómo es posible que haya caído yo en esto? La llevaba tan bien y me caí, andaba en lo alto yo y me vine hasta abajo. Pero estás reaccionando así porque eres como el joven rico. No es un arrepentimiento que te lleva a la cruz. Es un lamento porque perdiste tu posición de buena onda, de cristiano alivianado, de aquel que yo cumplo, yo vivo bien, ¿verdad? Pero luego vas y caes en tu pecado y te sientes completamente culpable. Entonces, ¿qué tratas de hacer? Rápidamente dices: no, tengo que compensar esto, ¿verdad? Tengo que cumplir, tengo que portarme ahorita más bien, pues, ahorita tengo que ganarme el favor de Dios, tengo que contentarlo, ¿verdad? Tengo que acercarme ahorita, ando buscando de Dios intensamente porque ya recibí una convicción de mi pecado, ¿verdad? Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta no es tratar de cumplir, tratar de compensar o tratar de ganar el favor de Dios, hermanos. Eso es alejarte de la fe y tratar tú de ser justificado por tus obras. Tienes que recordar: ningún hombre, ninguna mujer va a ser justificado delante de Dios por sus obras. Ni antes, ni después, ni en el futuro, nunca. Nunca. Lo puso Pablo así para que lo recordáramos. Ningún hombre puede ser justificado. Tú pecaste porque eres pecador. Y la única respuesta, la única aceptable respuesta es que vayas a Cristo, decir: Señor, ten misericordia de mi pecador. Qué gran obra hiciste.
qué escándalo, Señor. Este pecador, tú has declarado justo. Perdóname, Señor, una vez más. No tengo argumento, no tengo obras que hacer, nada puedo hacer. Tengo que venir de nuevo a la cruz. Y te vas a dar cuenta día tras día que esa cruz crece y crece y crece. Porque entre más conoces a Dios, más grave es tu pecado. Porque teniéndolo todo, volvemos a caer en lo mismo y volvemos a ofender a nuestro Señor. Esto es difícil, hermanos. Es difícil. No tiene sentido. No se siente bien. Adentro de nosotros queremos hacer algo. Es más, a veces queremos que el Señor nos castigue. Porque entonces ya se balancearía en la balanza, ¿verdad? Se nivelaría, se compensaría algo, ¿verdad? No, sí, yo sé, el Señor está tratando conmigo, ¿verdad? Sí, no está tratando el Señor, quiere decir que ya pasé cuando menos esa onda, ¿verdad? Como mis hijos a veces, ¿verdad? Como que cuando sabían que se habían portado mal y yo todavía no los corregía, andaban todos agüitados. Ya los corregía y ya como decían, ya la libré, ya pasó, ya estoy en buenos términos con mi papá. A veces nosotros queremos eso. Tenemos que volver. Tenemos nada que aportar. La justicia que tenemos es foránea. Y entonces volvemos a eso y volvemos a confiar plenamente. Renunciamos a esos impulsos para confiar en la obra que hizo Jesús. Él vivió la vida perfecta y el crédito que tengo yo delante de Dios es lo que Él ganó. Ese es el evangelio, hermanos. Eso es como nosotros tenemos que permanecer, corriendo a la cruz, corriendo a la cruz. Si tú estás batallando el día de hoy con culpabilidad, con condenación, con sentirte, sentirte bien mal, te da vergüenza venir delante de Dios, te da así como que dices, no quiero ni irme a la iglesia, no quiero ni ver la Biblia, ¿con qué cara voy a leer la Biblia? ¿Qué hipócrita soy? ¿Y quieres que pase algo para que se quite ese sentimiento? Yo te quiero decir esto, no hay nada que tú puedas hacer para aliviar eso. Y eso que tú estás sintiendo es tu propio legalismo y tu incredulidad en el evangelio. Debe doler tu pecado, sí, pero debe ser el recordatorio de lo que te llevó a los pies de Cristo Jesús. Que te duela tu pecado, pero que te lleve a los pies de Cristo, que te lleve a adorar el que a pesar de eso dio su vida por ti y te imputó su justicia. La persona que vive en condenación, la persona que vive tratando de cumplir la ley de Dios, la persona que vive tratando de aparentar una justicia, necesita volver al evangelio y acordarse lo que hizo Jesús en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6. Necesitamos volver a eso. Nada aportamos nosotros más que nuestro pecado y tenemos la justicia de Dios ya imputada sobre nuestras vidas y nada lo puede cambiar. Vamos a ponernos de pie. Esperamos haya sido de bendición.